tal? Espero que todos estén muy bien. Les mando un afectuoso abrazo, bendiciones. Estamos aquí en la Academia de Líderes de Río San Luis Potosí. Vamos a atender ahora el tema 6 del módulo 3 y este tema es el cuerpo. Ahora vamos a hablar del cuerpo. Ya hablamos del espíritu, ya hablamos del alma y ahora también vamos a hablar del cuerpo. Algo que tienes que saber es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y desde ahí vamos a empezar, como hijos de Dios, a entender diferente el cuerpo, a atender diferente el cuerpo y saber realmente para qué es que Dios nos ha dado un cuerpo. Este cuerpo le debe de servir al Señor. No nosotros debemos de servir al cuerpo. Vamos a estudiar algo de palabra de Dios para que quede esto más claro. Y vamos a empezar con el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer versículos 18 y 19. Pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito, de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que no son verdaderos enemigos. Que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Cuánta gente podemos ver en los medios de comunicación que están en esta situación? ¿Cuánta gente podemos darnos cuenta que realmente se ha vuelto algo agradable para el mundo rendirle culto al cuerpo? La gente está más preocupada por su aspecto físico que por su aspecto espiritual. La gente está más preocupada por el aspecto físico de otros que por su verdadera esencia, o por su alma, o por su espíritu. Hay quien nace de su cuerpo un Dios. Hay quien nace de lo que le agrada al cuerpo, a la carne, su Dios. Se rinden ante estas pasiones. Y nosotros no hemos sido llamados para actuar así. Nosotros hemos sido llamados para entender para qué sirve el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo está hecho para servir a Dios. Nosotros, al final de cuentas, servimos a nuestro Dios vivo a través de este cuerpo. Y por eso debemos de cuidarlo. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Para qué usamos realmente este cuerpo? Debemos de usar el cuerpo para vivir, no vivir para el cuerpo. Esto es muy importante, grábatelo, lo voy a volver a decir. Debemos de usar el cuerpo para vivir, no vivir para nuestro cuerpo. Vamos a leer ahora el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer versículos desde el 20 hasta el 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esto fue escrito hace aproximadamente casi 2000 años y pareciera que lo escribieron hoy. Pareciera que lo escribieron para esta actualidad. Y date cuenta cómo desde tiempos antiguos, desde los tiempos recientes, posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, ya existía la severa disciplina corporal, pero como una especie de idolatría. Hay gente que idolatra su cuerpo, hay gente que está obsesionada y hay gente que también castiga su cuerpo. Te quiero mencionar algunas de las cosas que yo veo que la gente en la actualidad hace con su cuerpo y que seguramente desagradan mucho a Dios. Tú sabes que hoy en día hay gente, y hay muchos años que ha pasado esto, que acostumbran volver el estómago, vomitar después de comer. Se terminan convirtiendo en disciplinas, en patologías como la bulimia, como la anorexia, las cuales terminan por desgastar el cuerpo, dañan el cuerpo, atentan contra el templo del Espíritu Santo, lo hacen sufrir. Y ese es un tipo de sufrimiento que la gente hace indirectamente por un fin visual, por un fin estético,
pero lo único que terminan es destrozando su vida y destrozando su cuerpo, destrozando las vidas de familias. Yo he conocido gente en este problema y créeme que aún espiritualmente es muy complicado abordar esta problemática porque la gente está muy ensimismada, la gente está muy entregada a lo que el cuerpo les está demandando. Han sido cegados y es nuestra responsabilidad ayudarlos a que salgan de este tipo de condiciones. La gente también utiliza su cuerpo para servir a ojos ajenos. Muchas veces las personas buscan agradar más a otras personas que al mismo Dios y usan su cuerpo para atraer, para darle gusto a los ojos de otras personas. No está mal cuidar el cuerpo, pero la intención con la cual cuidas el cuerpo habla mucho de ti, habla mucho realmente de tu comunión con Dios. No debemos de descuidar el cuerpo porque al final de cuentas es con este con el que servimos a Dios, pero tampoco lo debemos de poner a sufrir. Eso no agrada a Dios. Hay gente que se flagela, hay gente que se provoca sufrimientos según con el entendimiento de agradar a Dios y yo estoy seguro que eso no agrada de ninguna manera a Dios. Ese tipo de castigo no agrada a Dios. Debemos de ser muy entendidos que hay otro tipo de sacrificios que hacemos, como el ayuno, y que yo no lo veo como un sacrificio, yo lo veo como una comunión. No hay mayor sacrificio que el que Jesús hizo en la cruz. Cualquier otro tipo de sacrificio que nosotros hagamos, según en el entendido de agradar a Dios, es tanto como si dijéramos al Señor, el sacrificio de tu hijo no vale, yo tengo que hacer otro sacrificio. Por eso es que yo no entiendo por qué hay gente que lastima su cuerpo con la tonta idea de estar agradando a Dios. Vamos a hablar ahora también de cuestiones como el ejercicio corporal. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, que dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Es bueno entrenar el cuerpo, es bueno cuidar el físico, es bueno buscar una salud que nos permita que este cuerpo nos rinda más años para servir a Dios. Pero insisto, en fin verdadero que hay en tu corazón para entrenar el cuerpo. ¿Para qué entrenas el cuerpo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuidas tu cuerpo porque quieres servir más a Dios? ¿Cuidas tu cuerpo porque quieres estar al 100% a la hora de servir a Dios? ¿Cuidas tu cuerpo para no traer enfermedades que vayan a provocar inclusive dolor en ti y en tus familiares? ¿O cuidas tu cuerpo porque lo sirves a Él? Porque quieres agradar a otras personas, porque tienes una baja autoestima, porque necesitas de la aprobación de otros físicamente para sentirte bien. Mi hermano, tú no necesitas más que la aprobación de Dios. Y la aprobación de Dios fue autorizada en la cruz del Calvario. No tienes por qué pensar que el culto al cuerpo es agradable a Dios. No es malo, es bueno, pero ¿con qué fin lo hacemos? ¿Cuál es el fin último y cuál es el fin verdadero? Yo conozco gente que están obsesionados con el cuerpo, con entrenar el cuerpo, con servir al cuerpo. No está mal cuidarnos, es bueno, es adecuado, la palabra de Dios lo dice, pero es mejor someternos a la voluntad de Dios, actuar conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. Hay dos extremos de los cuales yo te quiero hablar que vienen en tu manual del alumno, en los cuales caen las personas cuando entrenan el cuerpo. Y uno de ellos es que hay gente que cree que el ejercicio es pecado. Y ese es un extremo. Y no es cierto. El ejercicio no es pecado. Entre creyentes durante mucho tiempo fue condenado el entrenar o practicar un ejercicio, un deporte. Eso no es correcto. No es cierto que entrenar el cuerpo es pecado. No es cierto que practicar un deporte es pecado. Eso, si tú inclusive vienes de una tradición en la que te enseñaron eso, déjame decirte, parte de Dios, eso no es así. Cuidar tu cuerpo no es pecado.
Lo que es pecado es irte al otro extremo, el culto al cuerpo. Hay quienes piensan que entrenar es malo, pero lo que es verdaderamente malo es entrenar en exceso. Y bueno, hay personas que se pueden dedicar a eso, por ejemplo, un deportista profesional, un deportista olímpico, no está mal, pero ese es su trabajo. Yo, por ejemplo, que soy abogado, paso mucho tiempo en la oficina trabajando y eso no es malo, porque tengo perfectamente bien divididos mis tiempos para servir al Señor y organizo mi agenda para trabajar en lo que se convierte en mi fuente de ingreso que el Señor me ha dado también para servirlo a Él desde esa área, pero también me organizo para tener tiempo para servir al Señor. No caigas en ninguno de los extremos, ni en el creer que practicar un ejercicio es pecado o un deporte es pecado, pero tampoco en rendir culto al cuerpo. El justo medio en donde entrenamos, en donde practicamos un deporte para estar saludables, es lo correcto. Vamos a leer ahora el libro de Filipenses, capítulo 3, vamos a leer versículos del 1 al 9. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Paréntesis, este es Pablo hablándole a los filipenses. 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Antes creía. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Fíjate lo que va a decir ahora. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. En esta versión NTV dice basura. Hay otras versiones antiguas que dice estiércol. Y lo considero estiércol. Todas las prácticas anteriores de cuidar el cuerpo para agradar a Dios, como era la circuncisión, es estiércol para Pablo. Y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Fe, otra vez fe. ¿Cuántas veces hemos hablado de fe en Río? Me encanta esta carta de Pablo a los filipenses porque nos muestra algo en cuanto al cuerpo estamos hablando. Ellos creían, porque así era en el antiguo pacto. La circuncisión era un acto de purificación del cuerpo en la ley, que aparte en la creencia de los judíos, en la creencia de los judíos estaba la que purificaba el cuerpo por medio de la circuncisión, pero aparte era cierto que la ley se establecía que era un pacto con Dios. La gente apartada para Dios se circuncidaba. Los niños, los israelitas, los judíos actualmente siguen teniendo esa práctica, pero no es lo mismo tener la práctica de la circuncisión por un dictamen médico, por haber así sido prescrito por un médico. Conozco casos de gente de mayor de 20, 30 años que a esas edades tienen que practicarse la circuncisión por cuestiones de higiene y por cuestiones de médicas, única y exclusivamente. Y eso no está mal, tampoco no caigamos al extremo de decir, no, ya no se puede circuncidar nadie porque no, 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 no. La cuestión es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen?
Eh, antiguamente, Pablo creía en todo esto. Antiguamente Pablo creía que para agradar a Dios, primero había que purificar el cuerpo, y entre esas estaba la cuestión de la circuncisión. Creía que tenía que lavar el cuerpo y todo aquello que obligaba a la ley. Y él dice, yo puedo dar testimonio de eso. Yo era el más férreo de ellos. Es más, él se autodenomina, yo era fariseo, yo era religioso, yo perseguía la iglesia, yo criticaba, yo juzgaba, yo señalaba, etcétera, etcétera. Te estoy predicando acerca del cuerpo y de repente con lo que te estoy diciendo ya estás entendiendo también otro mensaje, que es que no importa cuán lejos parece que un amigo, un familiar tuyo esté lejos de la iglesia, inclusive se burlan, inclusive señala, si Dios lo pudo hacer con Pablo, lo puede hacer con cualquier persona. Pero retomo el tema del cuerpo. No es necesario circuncidar el cuerpo para estar cerca de Dios. Mejor seamos cercanos a Cristo por medio de la fe. Esa es la manera en que somos circuncidados espiritualmente. Esa es la manera en la que somos purificados en nuestra vida y recibimos el Espíritu de Dios, creyendo en Él, declarándolo, confesándolo. Pablo dice que confiaba en todo eso, pero que ahora confía en la fe. La circuncisión es una mutilación del cuerpo. Antes lo creía una purificación del cuerpo, ahora lo considera estiércol, dicen las traducciones antiguas. Las actuales dicen basura. En fin, no es necesario hacer algo con tu cuerpo para agradar a Dios. Mejor cuídalo nada más, porque es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El Espíritu Santo está en ti. Por eso cuidamos el cuerpo. Porque aunque somos una vasija de barro sin ningún valor, poseemos dentro de nosotros lo más valioso. Es un tesoro invaluable. Unos versículos antes, entre el 13 y 20 de esta misma carta de Primera Corintios dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Es cierto, pero Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Una acotación en cuanto a la inmoralidad sexual aquí. Lo que está condenando la palabra es la inmoralidad. La palabra no está condenando el sexo en base al propósito de Dios. Y el propósito de Dios no nada más es procrear, como también algunos religiosos lo creen. Se vale tener sexo por diversión, por gozo, por disfrutar a tu pareja en el orden de Dios, como Él lo dispuso, con un solo hombre, con una sola mujer, y no entre personas del mismo sexo. Lo acoto para que no haya confusiones en esto. Porque al ver la palabra sexual puede haber confusión. Pablo está hablando aquí de la inmoralidad, todo acto sexual que está fuera del orden de Dios. Y dentro del orden de Dios no solamente es procrear. 15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Ese es uno de los propósitos del sexo. Hacerte uno solo con el hombre, con la mujer que Dios te ha dado. Hacerte uno solo es parte importante. Por eso no te puedes hacer uno solo con cualquier persona, porque después, aparte de que dañas tu cuerpo, dañas tu alma, dañas tu persona y aparte estás dañando parte del cuerpo de Cristo. 17.
pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Yo he entendido algo de parte del Señor. La gente piensa que Dios castiga el pecado, pero no hemos entendido que en el pecado está el propio castigo. El pecado ya es el castigo. En fin, el que tenga oídos, que oiga. El cuerpo no debe entregarse al pecado. El cuerpo debe entregarse a Dios. Como lo dice el versículo 17, somos uno solo en el Espíritu con Él. Somos uno solo con Jesús. Unos capítulos antes, este mismo libro de Primera de Corintios dice, en el capítulo 3, a partir del versículo 16, y vamos a leer nada más 16 y 17. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Tú, yo, todos quienes estamos en Cristo, formamos parte del templo de Dios. Por eso el Señor decía que derribaran el templo y que Él lo reconstruía en 3 días, porque así fue. Lo reconstruyó, resucitó y ahora formamos parte de Él, a quienes creemos en Él. Nos hemos hecho un solo espíritu con Él y hemos declarado que Jesús es nuestro Señor. Cuando nosotros somos rescatados del pecado a la vida, nos hacemos uno con Dios y formamos parte en conjunto de ese templo. Por eso la iglesia no está en un lugar físico, la iglesia está en donde tú y yo nos reunimos, porque Dios habita en ti y habita en mí. Esa es la función de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos forman la iglesia, qué maravilla. Ya no tenemos que ir a un lugar a buscar la presencia de Dios, porque Dios está en ti. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Ora. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Pídele al Espíritu que esté contigo. Yo sé que estamos creciendo en sabiduría y en conocimiento, pero no hay mayor sabiduría y no hay mayor entendimiento que el Espíritu te pueda dar. Sé que hemos entendido a partir de este tema lo importante que es el cuerpo para el servicio de Dios y que en el cuerpo habita el Espíritu Santo y que en conjunto formamos su iglesia. Esa es la finalidad de tener un cuerpo, ninguna otra. Se vale cuidar el cuerpo. Se vale tampoco caer en el punto religioso de no tener, de tener algún gusto más bien. No por eso tiene que ser todo aburrido, todo insípido, todo desagradable, pero el fin último es servir a Dios, no servir al cuerpo. Gracias por haber atendido este tema de la academia y nos vemos hasta la próxima.